Bienvenidos a un nuevo episodio de El Laboratorio Político. Aquí seguimos alimentando esas conversaciones fundamentales entre ciudadanía y derecho, por supuesto, de mano de los organizadores del Congreso Internacional de Derecho Procesal, que se llevará a cabo en el mes de septiembre en la ciudad de Panamá. Y por ello nos acompaña nuestra coanfitriona, la doctora Mariana Henao, desde la ciudad de Bogotá, quien nos hará apertura a esta nueva conversación, hoy con un invitado latinoamericano. Muchas gracias, María Camila. Un saludo que hago extensivo al doctor Gabriel Valentín, que es un honor contar con su valiosa conversación el día de hoy. Estos espacios son creados justamente para incentivar, más allá de la comprensión jurídica, también es un espacio para hablar sobre ciudadanía. El doctor Gabriel, me va a permitir presentarlo, es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay y magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de la República, director del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal y de la Revista Uruguaya de Derecho Procesal. Muchas gracias, doctor Valentín, por acompañarnos en este momento. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Le damos la bienvenida, doctor Valentín, y queremos darle apertura a esta maravillosa conversación con la pregunta: ¿qué es la justicia y cómo hacemos que mejore, sobre todo en nuestros sistemas latinoamericanos? Bien, bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer compartir estos espacios de ciudadanía que son muy importantes y que la academia a veces no ha prestado suficiente atención a estos espacios. Hay ejemplos excepcionales, por ejemplo, un autor muy reconocido, conocido por todos los juristas, que fue Francesco Carneluti en Italia, escribió un libro que proviene en realidad de unas charlas que él dio para la RAI, explicando a la gente cómo se hace un proceso. Ese libro se publicó con ese título. Se publicó primero en Italia y después ha sido traducido a una cantidad de idiomas, y es un ejemplo muy bueno acerca de cómo se puede explicar a la gente en lenguaje claro, ahora que se habla mucho del lenguaje claro, qué es el proceso, qué es un sistema de justicia, cómo se puede acceder, qué se puede hacer. Porque si bien la historia del proceso como forma de composición de los conflictos es muy antigua, y si bien, claro, a lo largo de la historia han incidido muchísimas cuestiones acerca de cómo configurar, cómo tiene que ser un sistema de justicia, porque en definitiva, cómo es un sistema de justicia refleja lo que es la sociedad. De hecho, un sistema de justicia y un proceso es la manifestación cultural acerca de cómo una sociedad compone sus conflictos. El proceso es reflejo de la cultura de esa sociedad. Hay unas frases muy famosas que, por ejemplo, Goldsmith o, por ejemplo, otros autores han dicho que la Constitución, en cuanto a la Constitución de las repúblicas, cuando regula la forma de composición de los conflictos, funciona como una especie de sismógrafo, dicen ellos, ¿no? O como una especie de termómetro acerca de cómo es esa sociedad. Es decir, nos muestra de alguna manera cómo es que esa sociedad está compuesta. Y bueno, efectivamente, en una sociedad que es parte de una conformación republicana y democrática, la forma del sistema de justicia no es la misma que en un sistema autoritario, por ejemplo. Y por eso es muy importante pensar en un proceso para la democracia. Esto se ha reflexionado mucho por los autores, y eso ha generado en todos los países movimientos de reforma por oleadas, ¿no? A lo largo del tiempo. Esto es como un ida y vuelta, un corsi ricorsi, como se dice, en los distintos sistemas de justicia, tanto en la justicia civil como en la justicia penal. Pero se dice, bueno, hay como una reflexión que ha calado mucho, sobre todo a partir del siglo XX, con toda la aprobación de las convenciones internacionales de derechos humanos que han incidido en el espectro de las garantías y en la conformación del estatuto de todos los derechos que tenemos todas las personas
entre ellos el derecho de presentarnos ante un tribunal. Y bueno, por el impacto de esas convenciones internacionales, también por los empujes del constitucionalismo, eh, y por los análisis propios desde la teoría del proceso, se ha desarrollado una idea de que el sistema de composición de los conflictos tiene que tener ciertas características para ser adecuado a nuestras sociedades. ¿Cuáles son esas características? Porque hubo una época en que en realidad lo único que se decía, de hecho, esto está conectado con la forma en que consideramos al proceso y al derecho procesal como tal. A veces se habla de el proceso como forma o como secuencia de actos, como una serie de actos, ¿no? que se hacen por las partes y por el juez. Alguien presenta un reclamo, el juez le escucha al demandado, se hace una audiencia o se practica la prueba según cómo está regulado el sistema. Se escucha de nuevo las partes, el juez dicta una sentencia, se puede revisar esa sentencia por un tribunal superior, pero esa secuencia, que es la secuencia básica que puede tener un proceso como idea, es una idea muchísimo más potente que esa mera secuencia de actos, muchísimo más fuerte, porque involucra todo el estatuto de garantías al que me estaba refiriendo. Por eso se habla en los últimos años de que el proceso no es simplemente una secuencia o una serie de actos. eh, Esto es un tema que por supuesto no es novedoso, ¿no? Desde siempre se ha hablado de esto de distinguir el procedimiento como secuencia de actos de la idea de proceso, que es más potente. Y bueno, todos los conceptos, por ejemplo, que dicen el proceso es una relación jurídica y todas esas teorías, pero en realidad lo que ha permeado mucho más, y es una idea a mi juicio mucho más rica, es que tenemos que tener un proceso justo. ¿Qué quiere decir esto de proceso justo? O también se le dice equitativo, por tomar una expresión de la Convención Europea de Derechos Humanos. Bueno, se trata que para que se tome una decisión en un conflicto, se tienen que dar ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Bueno, por ejemplo, primero tendríamos que pensar que tiene que haber un derecho universal de todas las personas de poder presentarse ante un tribunal, a plantear cualquier pretensión o ejercer su defensa. Ese es como, yo diría, el principio uno, porque si las puertas del tribunal no están abiertas, entonces no hay sistema de justicia. ¿Y qué significa que estén abiertas? Significa que esté simplemente disponible, porque eso, cualquier sistema cualquier Estado de Derecho tiene un sistema de tribunales, tiene reglas que determinan cómo se puede presentar uno ante un tribunal, y por lo tanto alguien podría decir, esa condición se cumple siempre. No, porque para garantizar que las puertas estén abiertas y más bien que se pueda acceder, no basta simplemente con que exista una oportunidad en el texto legal de presentar, por ejemplo, una demanda ante un tribunal. Se necesita trabajar para que existan condiciones efectivas para que todos puedan acceder, porque no todos están parados en la misma condición al momento de acceder a un tribunal. ¿Eso qué significa? Tener las mismas oportunidades desde el punto de vista de las posibilidades económicas, las posibilidades culturales, las posibilidades hasta geográficas, sociales, de conocimiento, de información. Y todas esas condiciones son condiciones que los sistemas de justicia no pueden desatender. Es decir, los sistemas de justicia tienen que trabajar para poder facilitar esas condiciones de acceso. Es un problema que se involucra con una política pública, naturalmente. Es una política pública que se tiene que desarrollar por cada estado, de facilitar, bueno, por ejemplo, estableciendo servicios de abogacía para facilitar el acceso de personas en situación de vulnerabilidad. Acá hay muchos sistemas, ¿no? Por ejemplo, pueden ser sistemas organizados desde el propio Estado, defensorías públicas, defensorías o consultorios de acceso gratuito en los órganos públicos, consultorios jurídicos de las universidades. Por ejemplo, en mi país hay consultorios jurídicos gratuitos en las universidades, en los cuales los estudiantes tienen una tarea ahí de aprendizaje y son conducidos por un docente realizando esa tarea de
que es doble, ¿no? Es de formación del estudiante, de enseñanza, pero también es de extensión universitaria, la universidad volcada a la sociedad. También existen otros sistemas que, por ejemplo, prevén listas de abogados que se pueden registrar como defensores y que cobran una tarifa prefijada que paga el Estado para personas que tengan dificultades de acceso. En fin, distintas fórmulas que buscan facilitar el acceso. Pero con eso no basta, también hay que pensar en la información. Cuando alguien tiene un problema y todavía no consultó a un abogado o no consultó a alguien que lo pueda orientar, tiene que saber qué es lo primero que tiene que hacer. Entonces, en ese momento inicial es que también el Estado tiene que poner el foco, decir, bueno, primero, si a alguien le llega una comunicación de que está involucrado en un juicio, por ejemplo, o que hay un reclamo, tiene que poder entenderlo. Entonces, la primera comunicación tiene que ser dirigida en un lenguaje claro, porque si la persona recibe un papel que en los distintos países se le puede llamar cédula, cedulón, citación, según las distintas regulaciones y la terminología jurídica, eh, y le dice, bueno, por ejemplo, que se lo está emplazando, que se le está confiriendo traslado, la gente puede no entender exactamente qué es lo que tiene que hacer, qué significa eso, qué magnitud tiene. Bueno, entonces ahí tiene que haber una explicación en lenguaje claro al principio para que la persona lo primero que haga sea poder evaluar sus posibilidades y consultar. Este es como el punto, yo diría, uno. Hay otras barreras, por supuesto, después podemos hablar de esto, como por ejemplo, actualmente en un momento en que la justicia tiende hacia el desafío que genera la digitalización, a generar procesos en entornos digitales, con escritos presentados a distancia, con audiencias por videoconferencia, etcétera, etcétera, ahí también hay un problema de acceso al que hay que enfocar. Eh, Primero porque hay países que tienen una alfabetización digital muy importante, pero otros no. Hay países que tienen acceso digital muy importante, pero otros en nuestra Latinoamérica no. Eh, Acceso a Internet, posibilidades de acceso, etcétera. Eso es como lo primero, yo diría. Después, también un proceso, para que sea un proceso justo, requiere que existan condiciones para eh, alegar, para discutir y para probar que también tienen que ser equitativas para los dos. Eso es lo que tiene que ver con dos principios, le decimos nosotros, que son la igualdad, por supuesto, pero además el contradictorio. Esto del contradictorio es una idea muy fuerte y muy importante para que haya una sentencia justa. ¿Qué significa esto, el contradictorio? Significa que la persona que participa en un proceso porque está involucrada a un interés suyo, bueno, por ejemplo, tiene un problema porque no se cumplió con un contrato, porque fue víctima de un accidente o de un hecho ilícito que le causó un daño, eh, y bueno, y presenta un reclamo, y la otra parte, bueno, puede entender que no existió el incumplimiento del contrato, o que el hecho ilícito no fue tal, o que no fue provocado por él, o que no existe un daño, o que el daño no es el que dice la víctima, etcétera. Bueno, esas dos personas del ejemplo, cuyos intereses están en contraposición y que van a resultar afectados por la decisión que tome el juez, sus derechos van a resultar de alguna manera afectados, porque si se le da la razón al actor, por ejemplo, el demandado podrá ser condenado a cumplir el contrato, a pagar una indemnización, y después si no cumple va a poder ser realizada forzadamente, es decir, se va a poder cobrarle coactivamente, forzadamente a esa persona que no cumple, eh, y si se desestima la demanda, el actor va a ver definitivamente su derecho rechazado. Entonces, como es muy importante esa decisión que va a involucrar sus intereses, estas personas tienen que tener derecho a participar en ese proceso en el que se va a tomar la decisión. Y esta es una idea muy sencilla, pero también muy poderosa, porque participar no significa simplemente la posibilidad de acceder, que es lo que hablábamos antes,
tener conocimiento de todas las actuaciones, decisiones que se van tomando, de lo que puede declarar un testigo, sino, por ejemplo, sino involucrarse activamente en la generación de los elementos que se van a tener en cuenta para tomar la decisión. Ejemplo, poder realizar alegaciones sobre los hechos, poder discutir las alegaciones del otro, poder proponer pruebas, todas las pruebas relevantes para demostrar mis alegaciones, poder proponer prueba contraria a la que propuso el otro y poder controlar si la prueba que propuso el otro es una prueba relevante, si es una prueba legítima, ¿no? Si no fue obtenida, por ejemplo, ilegítimamente, etc. Poder después participar en la producción de la prueba, poder interrogar al testigo, poder contrainterrogarlo, poder oponerme a alguna pregunta incorrecta formulada por la otra parte, eh, y finalmente evaluar el material probatorio, tener la oportunidad de decirle al juez por qué creo que se probó o que no se probó lo que yo alego y lo que alega el contrario. Esa es una condición fundamental. Otra condición fundamental es que tiene que haber un tribunal imparcial. Y ya voy llegando al final de esta respuesta que me parece que es como clave. ¿Qué significa tener un tribunal imparcial? Bueno, primero, que sea un tribunal que integre un sistema de justicia en el que la competencia de los jueces se determine previamente a través de reglas preestablecidas, pero sobre todo que tanto el sistema de justicia en sí mismo como cada juez individualmente sea un juez independiente. Es decir, ahí se juega la independencia, por un lado, del sistema en su totalidad respecto, por ejemplo, a los otros poderes del Estado, pero también la independencia de cada juez que ejerce la jurisdicción en nombre del Estado. Independencia respecto de otros jueces, sí, independencia respecto de otros poderes, pero independencia también respecto de otras presiones externas que puede tener. Y además, su imparcialidad, que él no esté involucrado en la cuestión debatida, que no tenga vínculos con las partes que afecten, que genere sesgos. Este es un tema muy estudiado últimamente, ¿no? El tema de los sesgos de los jueces, que todos tenemos sesgos en nuestro proceso de formación del conocimiento. Bueno, como este es de hecho uno de los temas de las próximas jornadas iberoamericanas, que se van a hacer en abril del año que viene en Punta del Este. Uno de los temas es el tema de los sesgos en las decisiones judiciales, cómo prevenirlos, cómo evitar que ocurran, si ocurren, cómo tratar de minimizar sus consecuencias, etc. Y por último, aunque se podría decir mucho más, por supuesto, es muy importante para que un sistema de justicia funcione como tal, esto es clave, que las decisiones de los tribunales y de los jueces puedan ser efectivas. ¿Esto qué significa? Primero, tiene que haber una decisión, tiene que haber en principio una decisión sobre el mérito. ¿Qué quiere decir sobre el mérito? Que se resuelva el conflicto planteado como regla. Hay veces que no se puede decidir porque hay obstáculos para tomar esa decisión. Pero la regla tiene que ser que se tome efectivamente una decisión sobre el mérito. Sobre todo el mérito, es decir, que no se dejen cuestiones sin resolver y que además la decisión que se tome pueda ser llevada a la práctica. Y esto presenta un desafío extraordinario, que es el tema de lo que llamamos la ejecución. Cómo se llevan a la práctica las decisiones que los jueces adoptan. Tema que es bueno, por supuesto, de una complejidad muy relevante y al que hay que prestar mucha atención, no solo cuando en cualquier caso, esto ocurre en cualquier caso, por supuesto, pero también es muy relevante en los casos en que el ejecutado es el propio Estado. Porque ahí presenta un desafío mucho más grande, porque el Estado en un sistema de derecho primero tiene que cumplir las sentencias que él mismo dicta, ¿ah? como sistema estatal, y ese cumplimiento tiene que ser en tiempos razonables. Y bueno, y este es un tema también sobre el cual se viene trabajando mucho en los últimos años. Gracias, doctor Gabriel.
A mí me quedó resonando demasiado el punto que usted tocaba al inicio y es respecto de el contexto social siempre va a definir los procedimientos o las formas que adquiera cada cultura, o sea, cada jurisdicción como nosotros lo conocemos en derecho. O, como se podría decir de manera mucho más sencilla, los procedimientos de cada país obedecen a la realidad social de cada país. Yo creo que uno de los retos más importantes que enfrentan los países latinoamericanos son los conflictos armados. Y justamente yo creo que cabe la pregunta, porque muy bien usted ha explicado qué se espera de que exista una justicia propia y qué se necesita para ello. Pero cuando hablamos de justicia frente al conflicto armado y los procedimientos que se deben llevar a cabo, yo creo que es un tema que puede tener tanto de largo como de ancho, pero usted qué podría añadirle a toda la estructura que nos ha dado frente al reto de la justicia frente a los escenarios de conflicto armado. Bien, ese es un desafío extraordinario y que genera además múltiples aspectos a los que hay que atender. Que es un problema que se ha planteado en todos nuestros países en distintos momentos. Eh, bueno, en todos, o en casi todos, en muchos de nuestros países, en distintos momentos tal vez. En Uruguay existió un movimiento armado también, existió una dictadura también militar, hace muchos años afortunadamente, pero existen situaciones en otros países en los que estos conflictos armados han sido una realidad incluso muy reciente y que todavía sigue generando, teniendo ecos y como todos sabemos en varios de nuestros países. Y eso genera muchos desafíos, porque por un lado, eh, la composición de estos conflictos tiene que atender a otros problemas que van más allá de la composición puntual de un conflicto jurídico entre dos personas. Primero, acá estamos ante una cuestión de dimensiones colectivas, ¿ah? Y eso ya genera un primer desafío importante. ¿Cómo componemos las distintas situaciones conflictivas que se generan a raíz de un conflicto armado? Porque ahí tenemos múltiples problemas que tienen que ver con cuestiones civiles, que tienen que ver con cuestiones penales, que tenemos los derechos de las víctimas que pueden ser derechos conculcados a veces por una única acción o a veces por múltiples acciones individuales, con distintas situaciones de cada uno. Y entonces allí tenemos que, la idea de proceso requiere de ciertas adaptaciones fundamentales, pero que al final tienen que respetar la idea de proceso también, porque en todos los casos hay que respetar ese espectro de garantías mínimo que conforma la idea de proceso. Entonces, por ejemplo, recuerdo hace unos cuantos años, cuando se juzgó en Perú a algunos casos vinculados al terrorismo, había algunas objeciones respecto al juzgamiento que se había realizado en algún caso en el que, por ejemplo, se trataba para proteger a los jueces de que los jueces no pudieran ser identificados. Y eso genera naturalmente una cuestión que hay que ver cómo articularla, de que es que cómo aseguramos que ese juez sea un juez imparcial. Esto generó en ese momento un debate muy importante. Eh, pero me parece que además de ese desafío, que es sin duda un problema, el desafío más trascendente es, por un lado, lo vinculado con el acceso. Si todas las personas que son víctimas de los conflictos armados que estén en condiciones, o como ocurre no solo en los conflictos armados, sino cuando ocurren eventos catastróficos como el que lamentablemente ocurrió días atrás en Colombia y antes en Venezuela también, y en otros países lamentablemente cada tanto también ocurre, que nos enfrentamos a problemas que tienen una dimensión colectiva y otra individual, y esa individual está esparcida en una enorme cantidad de víctimas, todas con sus problemas individuales y todas con sus particularidades en cuanto a las posibilidades de acceder, en cuanto al daño que sufrieron. Entonces ahí hay unos desafíos muy importantes en cuanto a que se pueda atender a todos los conflictos
y que se pueda atender de manera integral a todos ellos, y no haciendo como una tabla rasa, ¿no?, de solucionar todo con una misma solución. Hay algunos estudios incluso sobre eso. Hace unos años hubo una investigación muy importante de la Fundación Konrad Adenauer, eh, que analizaba justamente estos problemas de justicia vinculada a conflictos armados, que son además, hay que hacer adaptaciones para cuestiones que tienen particularidades distintas en cada país, ¿no? Entonces eso hay que, pero lo fundamental me parece es que más allá de todas las adaptaciones que hay que hacer, trabajar en el tema del acceso, en asegurar el efectivo contradictorio de todas esas personas, en asegurar un tribunal imparcial cuando se trata del juzgamiento de los autores de los hechos, porque también tienen que tener un tribunal imparcial para que la decisión sea legítima. A pesar de todas esas configuraciones puntuales y de las dimensiones colectivas a las que me refería, al final siempre se tiene que respetar la idea de proceso, porque yo diría incluso que en este tipo de conflictos es cuando vemos si el sistema de justicia de un país tiene la suficiente dosis de madurez eh, y de respeto de las garantías, porque si no respetamos las garantías en esos contextos que son de los más desafiantes, eh, bueno, podemos tener un problema con el sistema en su totalidad. Muchísimas gracias, doctor Gabriel. Hay varios puntos que usted ha tocado que me parecen relevantes, sobre todo en el contexto de esta conversación entre ciudadanía y derecho, y es precisamente cómo el proceso garantiza el ejercicio pleno del derecho para un número cada vez mayor de la población, pero también cómo el proceso blinda nuestras instituciones democráticas, la aplicación del derecho frente al poder del Estado. ¿Y cuáles son esos desafíos entonces que en momentos donde la tecnología y el populismo han terminado favoreciendo discursos autocráticos, figuras de poder que se centran en una persona, muchas veces en contra de las normativas y de los límites establecidos para preservar el Estado de Derecho de nuestras naciones? ¿Cuáles son los desafíos del derecho procesal en este sentido? Bien, sin duda que son desafíos muy importantes. En primer lugar, está la cuestión de, eh, como usted decía, de la cantidad de personas que en cada país pueden requerir eh, tener la posibilidad de acceder al sistema de justicia, ¿no? Porque eso es un tema que hay que atender muy bien y que solo se puede configurar a partir de una política pública. Antes no se discutía de esto, antes se hablaba simplemente, los estudios procesales iban por el lado de estudiar, bueno, a ver, ¿qué es un proceso? ¿Quiénes son los sujetos que participan? ¿Qué tareas se realizan en el proceso? ¿Y cómo es el procedimiento, la estructura del trámite, la sentencia, sus efectos, la ejecución? Eran esos los problemas y que aún hoy se analizan, incluso en los programas del grado, sobre todo con ese análisis de los puntos básicos. Pero en los últimos años hay una preocupación creciente de mirar a los sistemas de justicia como una manifestación de política pública. Es decir, si queremos tener un buen sistema de justicia, tenemos que pensarlo desde la mirada de las políticas públicas. ¿Eso qué requiere? Bueno, requiere primero tener información. Pues si no tenemos información clara, objetiva, bien registrada, acerca de cómo están funcionando nuestros sistemas de justicia, si atienden a los problemas, de qué manera los atienden, etcétera, no podemos construir una política pública. Por ejemplo, si un poder judicial no lleva estadísticas acerca de cuáles son los casos que tiene, de qué tipo de soluciones, en esto hay algunos países que tienen muy buena estadística y otros que tienen una estadística realmente muy mala. Y eso puede deberse a múltiples razones. Puede deberse, sí, por supuesto, a que no existe conciencia acerca de la importancia de tener esta información, pero también puede responder a razones presupuestales, porque los poderes judiciales de nuestros países
muchas veces tienen problemas en cuanto al presupuesto que obtienen. Esto es como para otro podcast, ¿no? Separado, prácticamente hablar de los desafíos que le genera al Poder Judicial la falta de presupuesto, que a veces está conectado con la falta de independencia o autonomía financiera. Porque ahí hay distintos niveles de autonomía o dependencia, a veces dependencia casi total del resto de los poderes del Estado, para obtener financiación. Entonces, como los poderes judiciales muchas veces en nuestros países son poderes judiciales pobres, y la verdad es que aún en los países en que tiene mejor presupuesto, si uno mira el presupuesto total del Estado y mira en la torta cuánto le toca al sistema de justicia, parece muy poco, ¿no? Siempre. Y hay países en los que es escandalosamente poco. De hecho, en atención a los problemas que genera la criminalidad en nuestros países, el crimen organizado y todos los desafíos que eso genera, y los cambios que eso han provocado en la seguridad pública, ha llevado a que se invierta muchísimo desde una política pública que se construye a partir de la idea solo de seguridad pública. Que yo no, por supuesto que no digo que no se deba atender a esa cuestión de la seguridad pública, hay que atender a la seguridad pública porque es sin duda un problema trascendente, pero no se puede desatender al otro foco del problema, que es el sistema de justicia al que en definitiva van a llegar esas cuestiones. Entonces, tenemos primero un problema de información, de obtener información clara, precisa, objetiva, suficiente, y después el tema de proyectar y diseñar y luego ejecutar una política pública. Que esto también hay muchos factores que inciden. Inciden, por un lado, tener un tratamiento que se comprenda que es una política pública del Estado y no una política de un gobierno en particular. Porque si proyectamos políticas en relación a cada gobierno y con cada cambio de gobierno por las alternancias en el poder, arrancamos desde cero, borrando todo lo que se hizo antes y arrancando como si nada se hubiera hecho, si no tomamos conciencia de que esto es una política que hay que construir como muchas otras a largo plazo, bueno, no vamos a lograr buenos resultados. Además, tiene que ser un enfoque interdisciplinario. Los abogados creemos que la construcción de un sistema de justicia se tiene que realizar solamente por abogados. Y la verdad es que no es así. De ninguna manera puede ser así. Necesitamos el aporte interdisciplinario desde muchísimas disciplinas. Ni que hablar sociólogos, psicólogos, economistas, filósofos. Es muy importante también. Ingenieros, ni que hablar ahora con todos los desafíos que genera este, las tecnologías de la información y la comunicación y sobre todo la IA, ¿no? La inteligencia artificial, que es como lo que ha venido a impactar y hacer implosionar todos los sistemas. Y bueno, eso requiere de interdisciplinariedad para trabajar, porque no podemos ni creer que lo vamos a construir solos, ni abandonar tampoco, porque, por ejemplo, en la cuestión vinculada a la IA, tendemos más bien a, como no lo entendemos, a desligarnos de esa parte y decir, bueno, este es un tema de los ingenieros. No, no, este es un tema en el que tenemos que involucrarnos todos y sobre todo los abogados, para pensar desde el impacto de la IA, que por supuesto nos da enormes ventajas para el sistema de justicia, sí, cosas muy positivas, pero también nos genera desafíos que tenemos que enfrentar desde el plano de las garantías, ¿no? Eh, hay una, Esto se plantea, por supuesto, con todas las tecnologías. La más desafiante de todas es la inteligencia artificial. Pero acá no hay que tener, hay una autora argentina que es Andrea Meroy, que ella dice algo que es muy, muy inteligente. Dice, bueno, no tenemos que tener frente a esto pensamientos catastróficos de, bueno, esto es el fin del sistema de justicia, ni tampoco tenemos que tener pensamientos ingenuamente optimistas de que esto es, bueno, la última panacea y que ahora está todo. No. Tenemos que buscar
el equilibrio entre esas dos cuestiones, pero entre esas dos puntas, digamos. Pero la pregunta no debería ser TICS e ya sí o TICS e ya no. No es sí o no, porque las tecnologías están, van a estar y van a estar cada vez más. Y eso es una realidad inexorable. Y tiene que ser así, porque si la sociedad utiliza esas tecnologías, si la sociedad utiliza la tecnología para comunicarse, para relacionarse con sus semejantes, para desarrollar cualquier actividad en general de su vida privada, de su vida en relación, de su vida profesional, de su vida en sociedad, entonces el sistema de justicia tiene que responder a esas realidades, porque todas esas realidades después van a requerir de que estemos preparados para afrontarlas. Si un conflicto se genera en virtud de cosas ocurridas en un entorno íntegramente digital y no está preparado el sistema de justicia para enfrentar ese conflicto, entonces no es un proceso acorde a la sociedad, ¿no? Entonces tenemos que, a veces, eh, yo pienso que si la gente viera muchas veces debates que se dan a veces en los juicios sobre cómo incorporar un correo electrónico. En ese sentido, creo que Colombia tiene un avance extraordinario, ¿no? A partir de las nuevas normativas que han desarrollado e implementado. Pero hay países y hay sistemas en los que se sigue discutiendo cómo aportar un correo electrónico, que es una tecnología ya casi obsoleta, que tiene décadas ya. Y los abogados discutimos eso. O sea, eh, la gente podría pensar que si nos ponemos a discutir sobre eso, en manos de quién está el sistema de justicia, ¿no? Entonces tenemos que, un poco me parece, tratar de superar esas cuestiones. Por supuesto que hay que preservar un espectro de garantías mínimo, que es del que ya hablé, pero no podemos estar con esos debates a esta altura, ¿no? De hecho, Entonces, doctor, qué pena que lo interrumpe, pero es que esto no, es no, tan por favor. pertinente. Este año, en la Corte Suprema de Justicia en Colombia, en la Sala de Casación Penal, se tuvieron que pronunciar justamente porque habían en el tribunal desestimado un recurso de casación. El recurso de casación se interpone en el tribunal, pero se sustenta ante la Corte. Correcto. Y el tribunal lo había desestimado porque había llegado 4 segundos por fuera del término. Claro. Dice la Corte en su sentencia que esos 4 segundos no se le pueden tasar tan tajantemente al litigante, habida cuenta de que el sistema, independientemente del momento en que uno lo mande, eventualmente puede tardar. Admitieron el recurso de casación porque se tuvo que ponderar entre la necesidad y la importancia del recurso sobre esos 4 segundos. Entonces, verdaderamente nos estamos enfrentando a veces a un tipo de discusiones que retan un poco las formalidades de la tecnología, porque si bien yo puedo enviar un correo en este momento, puede, independientemente de cualquier situación, se cae el internet, el otro servidor está fallando o lo que sea, puede llegar 1 minuto tarde, ejemplo. Realmente, verdaderamente encontrar equilibrio entre los sistemas de tecnología e inteligencia artificial y los procesos y la actual justicia es un reto. Y a mí me encantaría preguntarle cómo podemos encontrar equilibrio entre una justicia que debería ser expedita o rápida y una justicia que debe respetar cuidadosamente los derechos de las personas, justamente hablando de esa implementación de la tecnología al sistema judicial. Excelente pregunta, porque va a un tema que es sin duda clave. Eh, Antes de eso, una breve referencia a la cuestión del formalismo. Eso está vinculado justamente con la concepción que piensa que el proceso es solo una serie de actos que tienen que cumplir ciertos requisitos formales, ¿no? Cuando en realidad de lo que estamos hablando es de dirimir un conflicto en un sistema de justicia. Esa es la idea central, que todos tengamos el derecho de que nuestros conflictos se resuelvan ante un tribunal imparcial. Y está bien, hay reglas formales, porque hay que establecer reglas, porque si no,
no se podría llevar ordenadamente esa secuencia, pero incluso respecto a esto hay muchos debates. Antiguamente, a partir sobre todo de los siglos XVIII y XIX, y ni que hablar el XX, se pensó que la garantía consistía en tener reglas predeterminadas por la ley que establecieran universalmente cómo se debía tramitar un proceso en todos los casos. Cómo se tramita un proceso ordinario, cómo se tramita un proceso monitorio, etcétera, etcétera. Y esas reglas, incluso esa garantía se elevó a nivel constitucional en muchos países. Por ejemplo, en la Constitución de Uruguay, y siguiendo algunos modelos constitucionales españoles del siglo XIX. Hoy, bueno, hay muchos que propugnan la idea de buscar procesos que se adecúen a los casos concretos. Y esto genera cierta idea de la flexibilidad, es decir, de que hay que tener de alguna manera ordenamientos flexibles, es decir, que no tengan esa rigidez absoluta. Y esto, cuando hablamos de un entorno digital, es clave. Un autor italiano que es Nicola Picardi dice justamente que toda esta digitalización ha llevado a que tengamos que repensar el propio concepto de forma en el derecho procesal y las consecuencias de no cumplir las formas. Hay que repensarlo de nuevo, ¿no? Porque en definitiva, ¿para qué establecemos un plazo o un momento específico en que los actos se realicen? Simplemente por una cuestión de orden. No es para privar el derecho a la persona. Es como decía Chiovenda poniendo el ejemplo del canal, ¿no? Ya que vamos a Panamá. Chiovenda manejaba la idea del proceso como un canal. Y él decía, ¿para qué están? Él dice, el canal tiene como esclusas que son equivalentes a los momentos o etapas que tiene el proceso. Esas esclusas se abren, el barco pasa y no puede después retroceder, sigue avanzando. Bueno, el proceso funciona igual. Hay cosas que se pueden hacer en un momento, después la esclusa se cierra, pasamos a la siguiente etapa. Esa es una idea que los procesalistas llamamos preclusión. Entonces, pasó un momento, no se puede hacer. Bueno, pero la pregunta es, ¿para qué está hecho el canal? ¿Para impedir que el barco pase o para que el barco pase? Entonces, si pensamos que en realidad el objetivo del legislador es que el barco llegue al otro lado, es decir, que al final tenga una respuesta sobre el problema planteado, tenemos que pensar que ese sistema de esclusas tiene que tener una cierta adaptabilidad y una cierta flexibilidad con la mirada de que al final de todo lo que importa es dar una respuesta. Entonces, eso creo que tenemos que sin duda repensarlo absolutamente. Ahora, como decía, en realidad, efectivamente esto genera, si nosotros queremos construir un sistema de justicia que respete las garantías, pero que a la vez tenga una respuesta en tiempo razonable, entonces tenemos que tratar de compatibilizar eso, porque a veces no se pueden lograr las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, por un lado tenemos que pensar que en cualquier caso tiene que haber un sistema que tenga como el sustrato mínimo del que hoy hablé al principio, ¿no? De esos derechos mínimos establecidos o derivados del sistema constitucional e internacional. El óptimo de garantías se da normalmente en una estructura o procedimiento que es la de mayores posibilidades, que es la que en nuestros países se llama proceso o juicio ordinario o plenario, según las distintas denominaciones. Ese es como el óptimo de garantías en el diseño constitucional. Y allí todas las funciones del proceso se despliegan a plenitud, ¿no? Pero esta vía es la vía residual, es la vía que corresponde cuando no hay otra prevista por el legislador. ¿Por qué? Porque justamente, y esto es un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de la historia, ocurrió en la antigua Roma, ocurrió en la Edad Media, ocurrió en los sistemas de justicia de la Ilustración y posteriores, se tuvo que pensar frente a esa alternativa de un proceso con el máximo de garantías, en alternativas de procesos más breves, justamente para poder generar respuestas en tiempo razonable, sobre todo cuando
se trata de cuestiones, conflictos, insatisfacciones jurídicas que tienen ciertas características que hacen que esperar mucho pueda generar daños. Entonces, por eso es que el legislador va creando estructuras más breves. Bueno, si tal vez el derecho del actor está justificado con elementos probatorios, por ejemplo, documentales, que hacen que su hipótesis pueda considerarse razonablemente probada desde un primer momento, eh, bueno, ¿por qué no consagrar una estructura monitoria? Y, bueno, y ahí aparecen todas las estructuras monitorias que vienen desde la Edad Media, que tienen muchísimos años. En el Uruguay tenemos un proceso monitorio desde el siglo XIX, el Código de Procedimiento Viejo, Código de Procedimiento Civil, ya previó el proceso monitorio. En Colombia yo sé que ustedes también tienen proceso monitorio y en varios de nuestros países han ido por ese camino. También a veces son estructuras más breves, distintas, procesos extraordinarios, sumarios, ahí hay distintas terminologías, procesos especiales, que tratan de adaptarse a las particularidades del objeto, de cada objeto. Hay un autor en mi país que es Barrios de Ángelis, que es un gran maestro uruguayo, que dice, el objeto del proceso, o sea, llámese el conflicto, la insatisfacción jurídica, como quieran denominarlo, es lo que determina cuál tiene que ser la respuesta procesal. Es decir, ante un proceso simple, una estructura puede ser de una manera. Si es un objeto urgente, la estructura tiene que ser de otra manera. Entonces ahí tenemos que pensar en alternativas, pero que siempre respeten la idea de proceso. Y en un diseño más global, tenemos que pensar en hacer una revisión de aquellas formalidades que hoy tenemos que pensar si tienen alguna utilidad. Hay una cantidad de formalidades que siguen realizándose en nuestros sistemas de justicia que se arrastran por la tradición, por las prácticas forenses, a veces ni siquiera son eh, requisitos establecidos por la ley. A veces son prácticas generadas en el tratamiento burocrático de los casos, ¿no? Y que vienen de una larga tradición. Bueno, hay que trabajar sin duda fuertemente en eliminar todas esas cuestiones que nos generan no solo exigencias formales a veces excesivas, sino una enorme pérdida de tiempo. Y yo creo que en ese sentido las tecnologías nos pueden ayudar mucho. Eh, por decir dos ideas nada más. En primer lugar, si nosotros pensamos la idea de algoritmo, que consiste en una secuencia para obtener un determinado resultado, como han señalado muchos autores, la idea de algoritmo es muy compatible con la idea de procedimiento. Entonces, se puede trabajar, y nuestros países han trabajado en esto, en diseñar algoritmos para el procedimiento, porque tenemos muchas tareas que son repetitivas, siempre las mismas, que se pueden modelizar porque son todas iguales. Entonces, hay mucha cuestión ahí que se puede uniformizar, estandarizar y secuenciar automáticamente, generando flujos de trabajo en el sistema informático de cada proceso. Por ejemplo, bueno, que dictada una resolución automáticamente esta sea registrada, notificada, que se desplieguen automáticamente los efectos necesarios, el libramiento de una comunicación, la inscripción o anotación en un registro, etcétera, etcétera. Para eso también hay que interconectar el sistema de justicia con otros servicios del Estado, para que esto funcione razonablemente. Por otro lado, también la tecnología nos puede ayudar, por ejemplo, en mejorar la ejecución. Si nosotros tuviéramos un sistema de justicia que nos ayudara a individualizar, detectar bienes, por ejemplo, sobre los cuales ejecutar, sobre cuáles serían las mejores formas de enajenación forzada y cuál sería la mejor forma, en definitiva, de llevar a la práctica la sentencia, ahí puede haber muchos aportes que también la tecnología puede darnos en la parte de ejecución. Hay muchos otros impactos, por supuesto, por ejemplo, en la prueba, que el impacto de la tecnología puede ser extraordinario. Y lo último, me parece, y esto está conectado con el tema de mi exposición en el Congreso, hay que trabajar también mucho en otras medidas que todos los ordenamientos tienen
para atender al problema que genera el tiempo. Esas son las llamadas medidas cautelares, se las denomina a veces genéricamente. En realidad el propósito de mi trabajo es ver cómo no todo es cautelar justamente, sino que hay otras posibles respuestas del sistema que pueden consistir a veces sí en tomar medidas para que lo que se resuelva se pueda llevar a la práctica, pero a veces consisten en adelantar provisoriamente el resultado sobre el fondo para dar ahora una prestación a alguien provisoriamente por el daño que se le está causando, que puede ser un daño grave, un daño irreparable, y otros desafíos que genera el tiempo a los que el derecho procesal trata de atender con este tipo de medidas. Muchísimas gracias, profesor Valentín, por toda esta exposición, sobre todo porque nos ha dado unas luces bien interesantes sobre cómo integramos el proceso en favor de la justicia y sobre todo esa interpretación dentro del marco de la contemporaneidad, con las herramientas tecnológicas y demás que estamos viviendo. Para cerrar este espacio, me gustaría solicitarles tanto a la doctora Mariana como al doctor Gabriel, y es en una frase, ¿qué recomendación, qué invitación le extienden ustedes a los ciudadanos para que confíen, para que utilicen, para que accionen la justicia en sus respectivos países con la confianza y, por supuesto, con la responsabilidad que esto amerita? Algo que decía el doctor Gabriel al inicio de su intervención era que las personas se toman mucho tiempo para decidir a consultar con un abogado, independientemente si es un centro de atención gratuito, un abogado privado, la fiscalía, cualquier órgano que tenga que ver con abogacía. Pero cuando, por ejemplo, culturalmente alguien está enfermo, va directamente al médico. Cuando alguien necesita arreglar una tubería, va al plomero. Yo siento que socioculturalmente y sobre todo en Latinoamérica, la gente piensa muchísimo para acudir a los abogados. Y yo creo que ese es la primera estigma que de pronto hay que limitar más, porque si todos sabemos que para cada asunto existe un experto, la justicia parte del momento uno en que uno decide poner sus problemas en alguien que tiene las soluciones jurídicas para ello. Entonces, siempre hay que confiar en las formas objetivas que nos puede proporcionar un abogado frente a los conflictos que nosotros podamos tener, porque para eso las personas están y sobre todo para eso estamos los abogados, para estar al servicio de la comunidad. Bueno, muy bien. Por supuesto que comparto absolutamente esa mirada y además creo que los abogados tenemos mucho que hacer también en informar a la gente sobre la importancia que tiene esto de acceder a un abogado y también sobre el rol que los abogados cumplimos en un Estado de Derecho y en una democracia, que es un rol muy importante. Hay un libro extraordinario de Piero Calamandrei, bueno, además, por supuesto, del Elogio de los Jueces, escrito por un abogado, que es un libro extraordinario. Yo tengo la fortuna de tener la tercera edición en italiano dedicada a Eduardo Couture. Está dedicada por Piero Calamandrei a Eduardo Couture. Es una obra extraordinaria de anécdotas de cómo funciona el sistema de justicia contado por un abogado, porque Piero Calamandrei, además de ser un académico, era un abogado litigante que iba a los tribunales. Y es un libro fantástico. Y hay hay traducciones al español, o sea que se puede leer, y es muy agradable de leer, muy, muy agradable porque Calamandrei, como también Couture, no pasa frecuentemente, pero estos dos son ejemplos paradigmáticos de juristas que escribían con una claridad que todo el mundo podía entenderlos fácilmente. Pero él tiene otro libro también que se llama Construir la democracia. Y es un libro extraordinario porque Calamandrei se involucró después de terminada la guerra a trabajar con otros juristas en el diseño de la Constitución italiana del 47, que fue una constitución modelo de muchas constituciones posteriores.
Y ahí él trabaja ese concepto del rol del abogado también y de la importancia que tiene el rol del abogado dentro del sistema total. Y también es muy importante, y con esto concluyo, la participación, el involucramiento de la gente en el sistema de justicia. Eso es trascendental, que la gente utilice los mecanismos que existen para la tutela de los derechos, que los utilicen porque son suyos, no son sistemas del Estado. El sistema de justicia está hecho para el individuo, para la persona, y supone reconocer derechos de la persona frente al sistema de justicia. Entonces, las personas tenemos que tomar como nuestro ese derecho y ejercitarlo en todas sus dimensiones. Porque cuando la gente se involucra y cuando la gente reclama y cuando la gente requiere el ejercicio de sus derechos, un sistema de justicia, lejos de conflictuarse, se fortalece, ¿no? Entonces, me parece que es importante, sí, el involucramiento de la gente y también el de los abogados, que tenemos que saber comunicar cuál es nuestra función dentro del sistema. Muchísimas gracias, doctor Gabriel Valentín, por acompañarnos en esta emisión especial del Laboratorio Político en alianza con el primer Congreso Internacional de Derecho Procesal que se llevará a cabo en el mes de septiembre en la ciudad de Panamá. Por supuesto, a nuestra coanfitriona, la doctora Mariana Henao, representante de la firma María Morales y Abogados Asociados. Les damos la gratitud, el agradecimiento por acompañarnos en este espacio y nos vemos en una siguiente emisión. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y conectarse por la 940 AM, frecuencia radial en Colombia.